Bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra Mercedes Rodrigo 2012. Cátedra que, como ustedes saben, es organizada por Ascopapsi y en esta versión por las universidades Nacional, Rosario, Externado, Santo Tomás y Universidad de los Andes. La sesión de hoy tiene como título Relaciones familiares, biología, psicología y política pública. Estará a cargo de las doctoras Sonia Carrillo y Karen Ripoll, profesoras asociadas del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Karen Ripoll y Sonia Carrillo son investigadoras y líderes del grupo de investigación en relaciones afectivas a lo largo de la vida, que pertenece al Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Sonia Carrillo es profesora de los Andes, perdón la repetición, es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Psicología del Desarrollo Social y de la Personalidad Infantil de la Universidad de Texas. Del mismo modo, allí obtuvo el doctorado en Desarrollo y Educación. La doctora Sonia Carrillo trabaja temas relacionados con las relaciones afectivas a lo largo del ciclo vital, pautas de crianza y vínculos de apego. Cuenta con numerosas y una notable lista de publicaciones en libros y artículos de revistas agregadas tanto en lengua castellana como en lengua inglesa. La doctora Karen Ripoll es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en educación en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y con una maestría en terapia de familia y matrimonio en la Universidad de Syracuse. Del mismo modo, tiene un doctorado en desarrollo humano y estudios en familia en la Universidad de Connecticut. Trabaja en temas relacionados con relaciones afectivas y de pareja y del mismo modo en estudios de una gran variedad de relaciones familiares que se observan en la sociedad contemporánea. Como la doctora Sonia Carrillo, Karen Ripoll cuenta con varias publicaciones en lengua castellana e inglesa. La larga y fructífera trayectoria investigativa de Karen y Sonia no solo ha recibido un merecido reconocimiento por parte de la comunidad académica, también su brillante trabajo ha servido para que en repetidas ocasiones sean consultadas por parte de entidades gubernamentales y no gubernamentales. Los dejo entonces con la doctora Sonia Carrillo y la doctora Karen Ripoll. Muchas gracias a Julio Eduardo, buenos días a todos. Como ya Julio Eduardo lo mencionó, nuestra presentación está titulada Relaciones familiares, biología, psicología y política pública. Nuestro interés, de acuerdo con el objetivo de la cátedra para este año, que básicamente es lograr una reflexión acerca de perspectivas integradoras en diferentes áreas de la psicología. Entonces nuestro interés en esta presentación también es precisamente presentar nuestras reflexiones desde el grupo de investigación sobre relaciones afectivas en relación con la forma como podemos integrar diferentes niveles de explicación acerca de las relaciones familiares y pues básicamente trataremos en esta presentación de desarrollar algunas preguntas preliminares acerca de la familia, las relaciones familiares, qué comprensiones existen al respecto y en la segunda parte de la presentación abordar específicamente esta propuesta integradora para el estudio, la investigación de las relaciones en familia. Entonces hemos puesto una agenda que básicamente consiste en 4 partes. En las primeras 3 partes vamos a simplemente dar como una revisión rápida al concepto de familia, los objetivos que persigue la familia, de acuerdo con diferentes propuestas teóricas, cuáles son esos objetivos y funciones de la familia. En la segunda pregunta que vamos a abordar, nos interesamos por los cambios que ha sufrido la familia en Colombia, en nuestro contexto. Esto nos ayudará un poquito también a pensar aspectos de la política. En tercer lugar, vamos a enfocarnos en las funciones que cumplen las familias
y cómo podemos en cierta manera pensar el funcionamiento familiar en términos de tareas y estrategias que las familias desarrollan para llevar a cabo esas funciones. Y por último vamos a enfocarnos entonces en lo que mencioné, una propuesta de reflexión desde perspectivas teóricas integradoras acerca de la familia, cómo entender su funcionamiento y específicamente cómo podemos entonces también investigar acerca de las relaciones familiares. Vamos a limitar un poco en esta parte de nuestra visión sobre la familia a las relaciones padres-hijos en particular. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta en relación con qué se entiende por familia. Encontramos tres definiciones que pensamos que nos permiten mirar un contraste importante entre lo que diferentes teóricos piensan acerca de lo que es constitutivo de la familia y de qué debemos tener en cuenta para definirla. Esta primera definición tomada de Anderson y Sabatelli en su libro Family Interaction es una definición que básicamente nos presenta a la familia como un grupo de individuos que se relacionan de manera interdependiente, es decir, que la conducta de cada persona dentro de la familia tiene un efecto sobre los otros miembros del grupo familiar. Y básicamente, como ustedes se dan cuenta, ellos no proponen, estos autores no proponen específicamente una conformación familiar en particular, una estructura familiar en particular, sino que intentan proponer una definición que sea lo suficientemente general y que abarque entonces diferentes formas o conformaciones familiares. Ponen algunas características específicas de este grupo familiar. Una de ellas es que las personas comparten una historia o un pasado común. Eso quiere decir que posiblemente existen lazos o de consanguinidad o simplemente la misma convivencia hace que las personas tengan una historia común dentro de este grupo familiar, que las personas mantienen un lazo emocional en este grupo y por último que estas personas que integran la familia generan estrategias para funcionar, para llevar a cabo diferentes tareas que como lo indican en la definición satisfacen las necesidades de los miembros de la familia, o sea de cada persona que se desarrolla dentro de este núcleo familiar y también del grupo como tal. Entonces esta definición es un poco más amplia. Podemos pensar un poco que es una definición más general sobre familia que corresponde precisamente a lo que es la realidad de las familias hoy en día, que tenemos familias conformadas de diferente manera. Vamos a ver otra definición más particular que nos va a ayudar a pensar un poquito en la conformación como tal del grupo familiar y cómo diferentes autores pueden proponer diferentes maneras en las cuales ese grupo se constituye. Entonces Balsiner propone que la familia básicamente es un arreglo social, como se dan cuenta aquí en la diapositiva, basado en el matrimonio o en el contrato matrimonial. Esta es una definición un poco más que delimita un poco más las familias que podemos representar con esta definición y lógicamente nos está diciendo que existen unas normas legales que reconocen esa unión matrimonial en la cual se va a basar la familia. Y al mismo tiempo reconoce unos derechos y deberes que pueden estar incluso pues sancionados legalmente en cada sociedad, en cada grupo social en relación con las responsabilidades que tienen los padres hacia los hijos, los esposos entre sí, y estas son obligaciones más que todo pues, de tipo económico, pero también podemos pensar lógicamente en responsabilidades en la formación y en aspectos afectivos del funcionamiento familiar. Balsiner, en esta diapositiva miramos como un gráfico, una representación gráfica de lo que él considera importante dentro de la familia. Vemos aquí cómo también está considerando los ancestros, o sea, las relaciones familiares ocurren dentro de un marco intergeneracional, en donde los abuelos, las personas de la familia extensa, personas de una generación anterior influyen sobre cómo se comporta esta diada marital, y esta diada marital igualmente pues tiene una influencia sobre los hijos. Entonces vemos aquí como una perspectiva de quiénes integran la familia desde esta definición, al contrario de la definición anterior de Anderson y Sabatelli, donde simplemente plantean que es un grupo de personas. Ellos no plantean que necesariamente en un grupo familiar tengan que haber personas de diferentes generaciones, como lo plantea Balsiner.
Bueno, voy a saltar un momentico la de la Constitución Política de Colombia para mirar la definición de Pérez Cárdenas, que nos está planteando básicamente que nuevamente es un grupo de individuos que están relacionados por lazos de consanguinidad. Entonces allí esta autora se interesa específicamente por la formación de la familia a partir de el tipo de parentesco o de lazo de parentesco que existe entre las personas que la conforman. Entonces estos lazos pueden ser de consanguinidad, como las relaciones padres-hijos, estamos hablando lógicamente aquí de padres-hijos biológicos, pero también entonces incluye al matrimonio, que sería un parentesco por alianza, y las relaciones entre padres adoptivos con hijos adoptivos, que serían otras relaciones establecidas desde tipo más legal y que nos ayudan a pensar entonces que la conformación familiar, especialmente las relaciones de parentesco, no están únicamente determinadas por lo biológico, sino también por condiciones sociales. Y otra cosa que es importante destacar de esta definición es que dice conviven juntos o están en el mismo espacio geográfico, lo cual pues es un poco cuestionable si pensamos en grupos diferentes culturas en donde no necesariamente este es un requisito para conformar familia. En muchas culturas matriarcales, por ejemplo, las familias están conformadas por la madre y sus hijos, y los padres o las figuras paternas son figuras que pueden convivir o no con la madre, y que de hecho pues por actividades económicas o por la guerra están ausentes la mayor parte del tiempo. Entonces la convivencia no necesariamente le da identidad a la familia. Sin embargo, este autor particular plantea que es importante como que exista para que se dé la familia o para que ocurra la familia. Yo creo que ese es un punto de debate que de pronto podemos hablar más adelante. Bueno, y volviéndonos un poquito, la Constitución Política de Colombia también nos muestra entonces una definición de la familia. Hasta el momento tenemos es institución básica de la sociedad cuya conformación se origina en vínculos naturales o jurídicos, y entonces allí vemos que pues se coloca como una condición importante el hecho de que es una estructura que se fundamenta en la relación entre dos personas, un hombre y una mujer, que al contraer matrimonio o establecer una relación de convivencia permanente, pues entonces deciden conformar una familia, y que es una decisión de ellos dos como individuos. Lógicamente, si pensamos en esta definición, pues quedarían excluidas muchas estructuras familiares diferentes a la que propone la Constitución, en donde se está fundamentando básicamente en la unión de hombre y mujer, en un matrimonio heterosexual, o en una convivencia entre dos personas, y pues básicamente destaca son vínculos de parentesco que pueden existir dentro de la familia, pero lógicamente pues la Constitución no ahonda en qué hace que la familia funcione, cuáles son como esas responsabilidades que tiene la familia. Bueno, vamos a pasar ahorita un poquito a hablar sobre el objetivo de la familia, y pues vamos a tomar como referentes dos teóricos, Igor y Scavini, que nos presentan una propuesta un poco basada en este término de generatividad. Si ustedes recuerdan desde la teoría de Erikson sobre el desarrollo de la personalidad, la generatividad básicamente se refiere, de acuerdo con estos autores, a el crear o criar una nueva generación o dejar un legado para la humanidad. Entonces estos autores proponen que en la familia existen generalmente miembros de dos generaciones, una más joven que la otra, y esa generación joven es la generación que básicamente se está desarrollando dentro de la familia, y que por lo tanto el objetivo fundamental de la familia sería crear esa generación, o sea, dejar un legado. Este legado lógicamente tiene que ver con la transmisión de valores, y pues básicamente la generación mayor está transmitiendo este tipo de valores a la generación nueva, y de esa manera pues está haciéndole partícipe de posiblemente no solamente un legado cultural y de valores, sino también aspectos educativos que se transmiten de una generación a otra. Entonces estos autores proponen que las relaciones familiares están fundamentadas en tres principios: uno organizacional, otro simbólico y el otro dinámico, y que estos tres principios organizan la manera como podemos pensar la familia. El principio organizacional se refiere básicamente a que en la familia existen relaciones fundamentadas en tres tipos de diferencias,
que además están pautadas por normas sociales. Las relaciones entre géneros, generalmente en todos los grupos familiares encontramos personas de los dos sexos, y aquí estamos refiriéndonos lógicamente con género a la identidad sociocultural de cada uno de los sexos. Entonces, esto implica que cuando hablamos de diferencias de géneros entre las personas que forman parte de la familia, estamos hablando de las expectativas sociales que se tienen sobre la participación del hombre y la mujer en la familia. Bueno, voy a acelerar un poquito porque ya se me acabó esta parte del tiempo. Las generaciones, básicamente la familia está caracterizada, como ya lo decía Paul, está formada por personas de generaciones diferentes, generaciones más jóvenes que están creciendo dentro de la familia, y entonces el legado intergeneracional es importante dentro de las relaciones familiares. Este legado intergeneracional es a lo que ellos se refieren como linajes. Básicamente no solo tiene que ver con el apellido, con la identidad de hacer parte del grupo familiar, también tiene que ver con toda esta parte cultural de herencia, de valores que la generación más mayor pasa a la generación joven. Desde el punto de vista simbólico, entonces ellos proponen que básicamente la familia, más allá de estar organizada de acuerdo con estos tres aspectos que ya mencioné, funciona como una red de relaciones en la cual existen aspectos afectivos y éticos, y pues señalan cómo estos tres aspectos, estos tres elementos existen en las relaciones en los diferentes subsistemas de la familia: la confianza, la esperanza y la justicia. Y por último está el principio dinámico, que tiene que ver básicamente con una motivación hacia la justicia. Dicen ellos que existen las relaciones familiares en donde buscamos siempre un equilibrio entre lo que ofrecemos en las relaciones con lo que recibimos de estas personas y lo que retribuimos una vez que recibimos algo en estas relaciones. Lógicamente aquí podemos hablar que las responsabilidades en términos de contribuir a una relación difieren dependiendo de la edad de las personas, las responsabilidades que tienen estas personas y los roles que cumplen dentro de la familia. Así, por ejemplo, en las generaciones mayores, los padres, los abuelos, ellos tendrán más la responsabilidad de dar por un tiempo, de ofrecer quién ellos son en su relación con los hijos, y los hijos por un tiempo van a estar simplemente recibiendo de los padres, pero que estos hijos pueden llegar a retribuir de cierta manera pues una vez crecen y toman algún tipo de acción para cuidar de los padres envejecientes o para retribuir de alguna manera lo que han recibido a lo largo de su desarrollo. Entonces ahora continuamos con la segunda pregunta de nuestra agenda. Un elemento que nosotros hemos querido retomar permanentemente a través del trabajo que hacemos en nuestro grupo de investigación y que se ve reflejado, se desprende de las definiciones que estaba presentando Karen al principio, tiene que ver con cuáles son las estructuras, no solamente cómo se define la familia, sino cuáles son las estructuras familiares con las que se cuenta actualmente y que son las que se evidencian particularmente en la sociedad occidental en la época presente. Ha habido una serie de cambios sociales y culturales en las últimas décadas que nos llevan a la reflexión sobre lo que es la familia y también sobre las diferentes estructuras familiares. Y hay diferentes autores que han abordado el tema de las diferentes estructuras familiares desde la literatura norteamericana, europea, pero también importantes autores que han hecho un trabajo muy juicioso sobre estas reflexiones a nivel de Latinoamérica. Vamos a mencionar simplemente algunos de estos parámetros para poder entender por qué ahora hablar de familia es un asunto más complejo y el estudio de la familia a su vez es un asunto mucho más complejo. Michael Lamb es un psicólogo que ha reflexionado sobre el asunto de la familia, de los miembros de la familia, de los agentes que intervienen en las relaciones familiares desde hace varias décadas. Tiene un libro que lo mencionamos acá, que se llama Parentalidad en familias no tradicionales, y básicamente él inicia la reflexión, la introducción de ese libro enfatizando en la familia tradicional. El libro sobre familias no tradicionales,
Pero ¿de dónde vienen las familias no tradicionales? De todos esos cambios socioculturales que han llevado a que la familia nuclear, biparental, tradicional, heterosexual, no sea la única familia de la cual tengamos nosotros que dar cuenta. Y básicamente la reflexión la inicia enfatizando una serie de axiomas alrededor de la familia tradicional que han hecho que ésta se convierta en la familia ideal para muchas personas en muchos contextos. No siendo la única, sí la han tomado muchas personas como la familia ideal. Y estos axiomas, acá los vemos, parten de la idea de que la familia necesita dos padres, y esos padres son un papá y una mamá, papás de diferente sexo. Las responsabilidades de la familia se ubican muy dentro del contexto tradicional, donde el papá ha cumplido y todavía se ve en muchos contextos un rol puramente y casi exclusivamente de proveedor económico, y la mamá ha cumplido un rol también casi exclusivo de cuidadora, de ama de casa y de responsable de los asuntos familiares y de los hijos. Otra de las ideas de estas ideas preconcebidas alrededor de la familia biparental es que las mujeres son mejores para la crianza y el cuidado de los hijos que los padres, y que los niños pequeños deben ser cuidados primordialmente por familiares y no otras personas. William Marsilio es un sociólogo que ha trabajado muchísimo el asunto de la familia y el asunto de los papás, y él enfatiza algunos de estos cambios, al igual que otros autores latinoamericanos, ya vamos a ver algunos de ellos, que han hecho que esta estructura nuclear biparental pues no sea efectivamente la única de la que hay que hablar. Uno de esos factores que se observa en las sociedades occidentales principalmente es el incremento de la mujer, no solamente en el contexto educativo, sino en el contexto laboral, lo cual ha hecho que la mamá tenga nuevos niveles educativos, nuevos roles y salga de la casa a ejercer algunos de estos roles. Eso significa que los niños deben estar al cuidado de alguien más. División en las tareas del hogar producto de estos cambios, mayor interés por parte de los padres, de los papás hombres, por conocer cosas del desarrollo de los hijos, de la crianza, y por involucrarse un poco más en la crianza. Estos cambios también han llevado a que el vínculo marital se haya debilitado, se han incrementado mucho las tasas de divorcio en diferentes países, y eso hace que el vínculo filial, especialmente el que tiene que ver con las relaciones padres-hijos, se constituya en uno de los esenciales. Por eso le vamos a dedicar mucho tiempo a la relación padres-hijos en la segunda parte de nuestra presentación. Y el otro punto también importante es que no necesariamente ser papá o ser mamá implica una relación de pareja dentro del contexto familiar. Dentro de las personas que en Latinoamérica y en Colombia particularmente han trabajado muchísimo el asunto de los cambios en la concepción de familia y en la concepción de las estructuras familiares, no podíamos dejar de mencionar a Virginia Gutiérrez, que desde los años 70 hizo contribuciones enormes desde la antropología al estudio de la familia colombiana, y Yolanda Puyana, que es una profesora igual de la Universidad Nacional de Trabajo Social, que lidera un grupo de trabajo muy importante, que ha hecho contribuciones muy importantes al estudio de la familia. Y estos son algunos de los cambios que estas autoras han citado, igual que otros autores adicionales, que llevan a las nuevas estructuras familiares. El tamaño de la familia se ha reducido significativamente, la introducción del matrimonio civil y otro tipo de uniones dentro de esto que se llama familia, el divorcio, la aparición de nuevas leyes sobre separación, el divorcio express, etcétera, y movimientos por la igualdad de derechos. Eso han sido los fundamentos de los cambios en la familia. Es por eso que ahora hablar de familia nos lleva a toda esta diversidad de estructuras. La familia tradicional, que probablemente todos ustedes han visto y muchos de ustedes son fanáticos cada semana para ver este programita, la familia nuclear tradicional, biparental, con hijos. Aquí no estamos hablando de problemas de comportamiento, que ahí podríamos hablar mucho en esta familia,
familia tradicional, mamá, papá, de diferente sexo, hijos, pero también tenemos otro tipo de estructuras producto de este incremento en las tasas de divorcio. Tenemos familias o personas que se han separado, que vienen de uniones previas, que reconstituyen una nueva familia y que pueden tener hijos de uniones previas, pero hijos de la nueva unión, que son las familias reconstituidas, familias adoptivas, familias extensas y familias de homoparentales, que pueden ser papás homosexuales o mamás lesbianas, que es importantísimo incluir dentro de las estructuras familiares y estudiar los mecanismos de funcionamiento. Esto simplemente, no las voy a mencionar todas, algunas estadísticas que nos dan cuenta de cambios en nuestras familias colombianas. El número de personas por promedio por hogar se ha disminuido en hogares urbanos y rurales. Sigue existiendo un alto porcentaje de familias nucleares biparentales con papás biológicos e hijos, pero otro tipo de familias, por ejemplo, familias monoparentales, ha incrementado muchísimo en nuestro país, y dentro de las familias monoparentales encontramos que un altísimo porcentaje de las familias monoparentales tienen jefatura femenina, un porcentaje mucho más bajito jefatura masculina, y las familias extensas también hacen parte de nuestras estructuras en Colombia. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que habla de las funciones de la familia en su proceso de evolución. Bueno, entonces con respecto a esta pregunta, que tiene dos partes, ¿cuáles son las funciones de la familia y cuál es su proceso de evolución? Basándonos un poco también en la perspectiva de Anderson y Sabateri acerca de la familia, básicamente podemos plantear entonces que el funcionamiento de la familia se puede conceptualizar a partir de una serie de tareas que la familia, o que las familias en general, deben ejecutar. Esas tareas lógicamente están regidas por una serie de expectativas sociales acerca de qué es una familia y cómo debe funcionar para que cumpla ciertos objetivos dentro de ese grupo social. Esas tareas que organizan el funcionamiento de la familia llevan entonces a que de manera explícita o implícita se creen estrategias para ejecutarlas. Las personas que integran la familia, especialmente si estamos hablando pues, de familias con niños pequeños, por ejemplo, entonces en este caso serían los adultos, quienes de una manera u otra, a través de la comunicación o de la convivencia, desarrollan una serie de estrategias que podemos decir son unos métodos o procedimientos para llevar a cabo las tareas de las que vamos a hablar. Y son esas estrategias básicamente lo que diferencian a las familias, más que las tareas como tal que deben ejecutar. Entonces, estos autores hablan de una serie de tareas esenciales de la familia, que son tareas que observamos en general en todos los grupos familiares. La primera de ellas es el desarrollo de la identidad. Entonces, la familia debe, de alguna manera, a través del tiempo, pues, desarrollar una identidad como grupo. Generalmente esto es a partir, o se da a partir de una negociación de creencias, de valores, que aportan, en este caso si podemos hablar de una pareja que fundamenta la familia, entonces lo aporta cada individuo que hace parte de esa pareja y que pues constituye en cierta manera un mecanismo para transmitir esa identidad familiar a generaciones nuevas dentro de la familia. En este desarrollo de la identidad podemos ver entonces, por ejemplo, significados o temáticas particulares que se construyen en ciertas familias, y seguramente ustedes pueden pensar en sus propias familias o en familias que conocen, en donde las familias se identifican por ciertas características. Por ejemplo, somos emprendedores o somos deportistas o nos gusta ayudar a las demás personas. Entonces, ese tipo de valores que identifican al grupo familiar le dan una identidad particular entonces a esa familia. Y lógicamente dentro de este desarrollo de la identidad también están aspectos más individuales, por decirlo así. Dentro de la familia, cada individuo pues va desarrollando también aspectos de su propia identidad, y particularmente estamos hablando aquí de las generaciones más jóvenes. La segunda tarea que señalan Anderson y Sabateri tiene que ver con el manejo de los límites dentro de la familia y hacia afuera de la familia.
En todas las familias encontramos entonces estrategias particulares en relación con cómo desarrollar relaciones con personas externas a la familia. Eso puede incluir incluso personas de la familia extensa, que tanto la pareja permite o no, por ejemplo, o los adultos a cargo de la crianza de los hijos permiten o no que otras personas de la familia intervengan en esa crianza. Y ahí estamos hablando entonces de límites externos y también límites internos en el sentido de respetar la individualidad y la autonomía de cada persona que se está formando dentro de esa familia. En cuanto a tareas de mantenimiento, que es el tercer tipo de tareas, tal vez son las tareas que más comúnmente pensamos, en las que pensamos más comúnmente cuando hablamos de familia. Son tareas destinadas a la satisfacción de necesidades particulares que son bastante cotidianas, en cierta manera, necesidades, por ejemplo, de alimentación, de protección y pues necesidades un poco más a largo plazo que tienen que ver con la educación de los hijos. Una cuarta tarea es el mantenimiento del clima emocional. Todas las familias deben desarrollar de alguna manera algunas estrategias para regular aspectos importantes como el proveer cercanía, aceptación y cuidado a los demás miembros de la familia, el manejo de los conflictos que inevitablemente se van a presentar, no solamente al interior de diferentes sistemas de la familia, como sistemas adultos, sino también, vamos a verlos entre hermanos o entre generaciones más jóvenes. Y nuevamente también está aspectos relacionados con experimentar cohesión y cooperación, es decir, eso tiene mucho que ver con lo que habíamos señalado anteriormente de darle identidad al grupo, y es que todas las personas de la familia sientan de alguna manera que pertenecen a la familia, que se identifican con ciertos valores o ciertas características que esa familia tiene y que eso los hace miembros entonces de ese grupo en particular. Y un segundo tipo de tareas tiene que ver con las tareas relacionadas con la adaptación a los cambios. Aquí el estrés lo vamos a pensar un poquito más ampliamente que simplemente como eventos que pueden producir desajuste en la adaptación de la familia, y precisamente esta adaptación tiene que ver con aspectos básicamente que podemos considerar normativos, es decir, que todas las familias los viven y que tienen que ver con las adaptaciones a los cambios en el desarrollo de sus integrantes. Entonces, por ejemplo, en relaciones padres-hijos, las características de la relación y la calidad de la relación va cambiando de acuerdo con las exigencias que esas características del desarrollo del hijo van haciendo a lo largo del tiempo, y los cambios en la estructura de la familia que conllevan también adaptaciones dentro de la familia, es decir, por ejemplo, cuando nacen nuevos hijos o cuando, por ejemplo, algunas personas de la familia dejan el grupo familiar. Ahí podemos estar hablando no solamente por situaciones como tener que mudarse a otro país, sino también situaciones, por ejemplo, como en el divorcio o la separación de los padres. Entonces, aquí nuevamente para reiterar la idea de que en general esas son tareas que comparten todas las familias, y lo que diferencia a una familia de otra son básicamente esas estrategias que se crean para suplir esa demanda, para básicamente cumplir con esas tareas particulares de las que hemos hablado. Entonces cada familia va a tener una manera particular, por ejemplo, de establecer cohesión dentro de la familia. Algunos comparten ciertas actividades, otros por el contrario, otras familias prefieren más bien que cada persona sea más autónoma dentro de la familia, y hay pocas oportunidades de establecer cooperación o cohesión dentro de la familia. Otras familias harán más énfasis en que se hablen los conflictos, mientras que otras familias se caracterizarán más por la evitación de los conflictos. Entonces las personas frente a una situación difícil pueden asumir dos tipos de estrategias diferentes. Bueno, y por último, la segunda parte de la pregunta tenía que ver con la perspectiva evolutiva de la familia. La familia no es una entidad estática, y pues hemos visto de alguna manera cómo a lo largo del tiempo pues, la familia adiciona nuevos miembros a ese grupo. Hay personas que dejan el grupo familiar, y básicamente los planteamientos iniciales acerca de la perspectiva del ciclo vital eran un desarrollo muy lineal en el tiempo, en donde empezaba con la relación de pareja, y a medida que se adicionan los hijos y que los hijos crecen, entonces aparecen nuevas etapas en ese desarrollo, hasta que los hijos dejan el hogar y básicamente uno de los dos miembros de la pareja muere, y allí se colocaba como esa última etapa como la finalización de la familia.
Esto ha recibido lógicamente muchos cuestionamientos y pues hemos visto ya que la familia, primero que todo, pues no se acaba únicamente porque los hijos dejen el hogar o porque uno de los cónyuges muera, que la familia continúa existiendo. Además, si pensamos un poco en esta situación, por ejemplo, los hijos y los padres, cada miembro de la familia está en un momento diferente de su desarrollo. Entonces, pensar esta etapa del desarrollo solamente en función del desarrollo de los hijos estaría equivocado. Seguramente si pensamos en las necesidades de desarrollo de cada uno de los padres, también podríamos encontrar entonces que cada etapa del desarrollo está caracterizada por múltiples necesidades que se dan en diferentes generaciones de la familia, diferentes miembros de diferentes generaciones. Y otra crítica importante que ha recibido lógicamente este modelo es en relación con que las estructuras familiares nuevas nos muestran que las familias a veces enfrentan la ruptura de la unión matrimonial y que entonces allí aparece no solamente una nueva forma de familia, una nueva conformación de la familia, sino que aparecen nuevas relaciones también. Entonces, por ejemplo, estos hijos relacionándose con un padre que continúa siendo su padre, haciendo funciones de parentalidad, pero que está fuera del núcleo familiar. Entonces, la no convivencia de la pareja no necesariamente elimina ese vínculo entre padres e hijos. Y posiblemente si estas personas vuelven a contraer matrimonio, pues entonces se formarán estructuras más complejas en las que vamos a incluir también entonces hijos de ese nuevo matrimonio, y entonces serían medio hermanos de estos hijos del primer matrimonio. Entonces, en general, hablar de un desarrollo simplemente lineal, tomando solo en cuenta a una pareja que tiene hijos y que está con ellos hasta que los hijos crecen, es una visión un poco limitada, si tenemos en cuenta que las familias hoy en día evolucionan de diferentes maneras y pues existen diferentes tipos de cambios que llevan a que se conformen estructuras familiares diversas. Vamos a entrar entonces ahora a la cuarta parte de esta presentación, que tiene que ver con las perspectivas integradoras sobre las relaciones de familia, y nos vamos a enfocar específicamente en las relaciones padres-hijos. Habiendo hecho ya esta introducción, pues centrémonos específicamente en el tema que nos ocupa dentro de la cátedra, que son las perspectivas integradoras en este tema particular de investigación, que son las relaciones familiares. Cuando nosotros hablamos de relaciones familiares, hay diferentes autores, nosotros estamos mencionando aquí solamente unos, que han propuesto unos modelos teóricos que nos sirven de base para estudiar las relaciones familiares. Vamos a presentarles uno de ellos, que es el modelo ecológico, en el que tanto Bronfenbrenner como Lerner comparten muchos de los elementos de los que son absolutamente fundamentales incluir en el estudio de la familia. Nosotros arrancamos con la persona en desarrollo para poder entender todos los elementos que inciden en su funcionamiento. De acuerdo con esta perspectiva, nosotros partimos de una persona en desarrollo que se desenvuelve en un primer contexto. Y si bien la familia es importante, y de eso es lo que estamos hablando en la sesión de hoy, pues vamos a ver que la familia tiene muchos factores de influencia de muchos otros contextos y se reflejan en la vida diaria tanto de los hijos como de los padres y de la sociedad en general. El primer contexto inmediato a la persona, pues por supuesto, es la familia, y ahí estamos hablando de una serie de relaciones, de patrones, de actividades en este entorno inmediato, que de acuerdo con el modelo de Bronfenbrenner se llama microsistema, que constituye la primera fuente de influencia. Un elemento importante que es necesario tener en cuenta en este enfoque contextual es que dentro de cada sistema lo fundamental no es el individuo, sino las relaciones que se establecen entre los individuos. Y cuando hablamos de relaciones entre todos los individuos del microsistema familiar, tenemos que pensar en una flecha de doble vía, en relaciones bidireccionales. En los estudios de familia durante mucho tiempo se pensó que los hijos eran más o menos como esponjas que simplemente recibían toda la influencia de los padres y de los otros elementos de la familia. Esa concepción, por supuesto, ha cambiado y ha cambiado desde hace mucho tiempo. Y cuando nosotros hablamos de desarrollo, estamos hablando
de un bebé muy activo, de un bebé que participa y de unas relaciones bidireccionales entre todos los elementos, distintas fuentes de influencia. Hay otros microsistemas dentro de los cuales se desenvuelven las personas en desarrollo. La familia es uno de ellos, la escuela es uno muy importante al que van a entrar los niños, y no hablemos escuela tanto en el sentido de educación formal, sino centros de cuidado distintos a la familia, al que los niños entran tan temprano como a los 3 meses o a veces antes. La escuela o los centros de cuidado se constituyen en otro microsistema importante. El trabajo de los papás, sin lugar a dudas, es una de las fuentes de mayor influencia en la vida familiar, en los roles de mamá y papá, en el involucramiento de mamá y papá y el tiempo que le invierten a la familia, etcétera, etcétera, y hay otra cantidad de conexiones. El mesosistema, ¿qué implicaría? Las relaciones entre todos esos microsistemas. Y vamos ampliando un poquito estos círculos concéntricos para pasar a otras fuentes de influencia y otros escenarios que nos traen unos factores muy importantes al desarrollo de esta persona y de esta familia. El exosistema es un poquito más externo, de donde viene la comunidad, donde se tienen lugar todos estos microsistemas inmediatos, y vamos a encontrar uno más externo, el más externo, que de acuerdo con el modelo de Bronfenbrenner se llama macrosistema. Para nuestra propuesta de hoy en el modelo integrador va a ser muy importante, y ya les voy a explicar por qué. Valores, leyes, pautas culturales de la sociedad, estamos enmarcados dentro de un contexto social, y ese grupo social, esa cultura, ese país tiene una serie de parámetros de funcionamiento, una serie de leyes, una serie de reglas, una serie de políticas que atañen tanto a los miembros de manera individual como a la familia en sentido grupal. Entonces, hablar de perspectiva integradora para nosotros es pensar en una serie de factores que inciden en la familia que es necesario tener en cuenta. Este modelo no es solamente un modelo teórico, o sea, a nivel teórico nos brinda una serie de elementos que tenemos que incluir en la concepción de familia, de estructura, de grupo social, de sociedad. Pero también hay otros elementos ya más de carácter metodológico. Por ejemplo, Jay Belsky es uno de los teóricos del desarrollo que se ha dedicado desde los años 80 a estudiar los determinantes de las relaciones familiares y de la parentalidad, y él ha identificado diferentes elementos dentro de estos microsistemas que vienen tanto de la relación de pareja, del trabajo, de las pautas de crianza que inciden en esas dinámicas familiares. Belsky en particular hace mucho énfasis en cómo pensar las relaciones familiares desde un punto de vista contextual nos lleva, por un lado, a una visión teórica de qué es lo que lo constituye, pero también a nivel metodológico nos lleva a considerar que las relaciones y el estudio de las variables a nivel de la familia no puede pensarse simplemente como una relación de dos variables y un enfoque directo entre variable A y B. Si pensamos esto desde el punto de vista contextual, pues hay diferentes variables que inciden entre A y B en el funcionamiento familiar, pero hay otra cantidad de variables que pueden venir tanto del contexto, por ejemplo, del trabajo o de las leyes o de creencias y valores culturales, que nos lleva a pensar el estudio de las relaciones familiares con metodologías mucho más complejas. No son solo efectos directos entre dos variables, hay que considerar efectos indirectos donde puede haber una serie de variables mediadoras, otro tipo de variables que moderan cierto tipo de relaciones. Entonces, la perspectiva integradora desde nuestra propuesta que queremos compartir con ustedes es tanto a nivel teórico, desde el modelo contextual, como a nivel metodológico. Como aparece en el título de nuestra charla, Relaciones familiares, biología, psicología y política pública, la otra visión de la perspectiva integradora tiene que ver con esos tres ámbitos. Un ámbito investigativo disciplinar que proviene de disciplinas tan diversas como la biología y la psicología, para terminar en una consideración de aspectos macrosistémicos de la cultura y de la política pública. Entonces nuestra apuesta también es a que consideremos el estudio de las relaciones familiares desde diferentes disciplinas que vayan desde lo puramente investigación básica
hasta la consideración de políticas públicas que inciden tanto en los individuos como en el grupo que constituye la familia. Entonces vamos a hablar un poquito de perspectiva biológica, un poquito de perspectiva desde la psicología y luego vamos a terminar esta propuesta integradora hablando un poquito del papel de la política pública en este estudio de las relaciones familiares. Desde la perspectiva biológica queremos mencionar algunos elementos sin ser nosotros biólogos y sin ir a la especificidad que el profesor Eugenio nos contaba y nos compartía en la sesión pasada de todos los detalles que a nivel biológico pueden incidir en esto que se llaman relaciones familiares, y queremos resaltar algunos de los elementos que autores dentro de la biología y de la psicología evolucionista han llamado la atención sobre la familia. David Jordan y Anthony Pellegrini son dos psicólogos del desarrollo que han propuesto una perspectiva del estudio de la familia desde la biología y más específicamente desde la psicología evolucionista. Retomando muchos de los presupuestos de Darwin, han tratado de incluir esos presupuestos en la concepción de la familia y de los factores que inciden en las relaciones familiares. Simplemente para resaltar algunos de estos elementos, en términos de selección, las características del individuo, y de eso se habló en detalle en la sesión pasada, la relación entre las características del individuo a nivel genético y las características del ambiente o del contexto en el cual se desenvuelven o se desarrollan o evolucionan esos individuos. En la especie humana encontramos que la infancia toma un montón, y la niñez toma un montón de tiempo mucho más largo de lo que lo hace en otras especies. Eso implica que la inversión de los padres o de los cuidadores en esas crías es una inversión mucho más larga y que va a tener unas características mucho más complejas. Todo lo que tienen que hacer los cuidadores para garantizar no solamente que los crías sobrevivan, sino que puedan llegar a la edad reproductiva, pues implica mayor tiempo, pero también mayores recursos y mayor cantidad de inversión. Los conceptos de adaptación reproductiva y adaptación inclusiva que vienen desde la literatura biológica y evolucionista, pues nos hablan de la importancia, por un lado, de garantizar que realmente tenemos hijos y cuántos hijos vamos a tener, pero por otro lado, en términos de eso sería lo que incluiría la adaptación reproductiva, en términos también de garantizar qué pasa con la familia extensa, o sea, no solamente garantizar que tenemos hijos, sino en dónde dentro de la familia extensa se refleja esa adaptación. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la abuela, la mamá y la hija como una ilustración de esos mecanismos de adaptación fundamentales. Hablar de familia dentro de esta perspectiva nos lleva necesariamente a mencionar a este autor que varios de ustedes conocen, que es Robert Rivers, que habla de la inversión parental, y eso tiene mucho que ver con las estructuras familiares, con las estructuras y los cambios que estamos viendo en la actualidad alrededor de la familia. De acuerdo con este autor, pues hay diferencias en la inversión parental, la inversión de mamás y papás en el cuidado para garantizar lo que mencionábamos en la transparencia anterior. En muchas especies es evidente que la madre tiene una mayor inversión tanto en la producción de la cría como en el cuidado y en la garantía de que la cría sobreviva. Sin embargo, eso no se ve en todas las especies, pero la inversión parental es probablemente el antecedente de un constructo que estamos nosotros estudiando en nuestros proyectos actualmente, que es el constructo del involucramiento parental como variable psicológica. Los padres definitivamente invierten en los hijos, en muchas especies no tanto como las madres, en otras especies mucho más que las madres, y actualmente pues estamos viendo unos cambios importantes en ese sentido de la inversión de mamás y papás. Inversión parental implica desde la producción de los huevos en diferentes especies, el cuidado de estos huevos para garantizar que las crías nazcan, la construcción del nido y todo lo que tiene que ver con la protección y la seguridad de estos que se van a convertir en las crías,
y una serie de comportamientos que no solamente garantizan la supervivencia física y biológica, sino la supervivencia emocional, psicológica, etcétera, social de estas crías en el futuro. Dentro de la biología, a mí me encanta traer fotos siempre cuando hablo de la parentalidad desde el punto de vista biológico de los primates. Bart tiene unas publicaciones muy interesantes sobre la parentalidad en los primates, y cuando nosotros hablamos de nuestros primos primates encontramos muchas cosas de las que tenemos que no solamente dar cuenta, sino evaluar en la parentalidad de los humanos. Algunas de las cosas que se han estudiado y que él plantea en uno de sus artículos tienen que ver con este que se llama competencia parental, que nos parece importante resaltar. Y competencia parental incluye muchas cosas, una serie de comportamientos, y fíjense que cuando miramos esto, a pesar de que viene de su literatura de parentalidad en los primates, son exactamente los mismos presupuestos que determinan la competencia parental en la especie humana. ¿Qué significa competencia parental? Proveer apoyo, cuidado, disfrutar de las interacciones, ser sensible a las necesidades de las crías y responder de manera adecuada a las necesidades de las crías. El concepto de empate en la literatura en inglés es matching. ¿Qué significa este concepto de empate? La supervivencia la vamos a lograr siempre y cuando exista justamente un empate entre todas las señales emocionales y biológicas de la cría y el comportamiento de los cuidadores. Hay una serie de estrategias, y él tiene unos ejemplos muy interesantes en su libro sobre estrategias de intervención en primates. O sea, todos los primates o todas las mamás primates son buenas mamás, tienen buenas competencias parentales, no. Y él llama la atención sobre la importancia de hacer ciertas estrategias de intervención para aquellos que no tienen esa competencia parental, que es muy importante tener en cuenta también en la literatura de relaciones y competencia parental en los humanos. Simplemente para contrastar con algunas foticos de nuestra especie humana, pues estamos hablando también de competencia parental basada en todas esas variables, de una competencia parental en términos de la inversión del papá, de la inversión de la mamá y de una serie de cosas para garantizar la supervivencia de las crías. Siempre me parece importante que resaltemos, y de hecho en nuestro grupo de investigación lo estamos haciendo a través de una nueva línea de investigación que estamos desarrollando actualmente, y es el papel de los papás. Si bien todos los papás no tienen la misma inversión parental, pues hay unos que no solamente tienen buena inversión parental, sino que son, como dice Mason, unos papás admirables. ¿Sí? Algunos ejemplos de peces que cargan los huevitos en su boca para protegerlos de los predadores son una ilustración. El caballito de mar, que es la especie en la que el macho es el que guarda en su vientre los huevos hasta que nacen las crías, y todos ustedes probablemente habrán visto esta película maravillosa de la travesía del pingüino emperador, que es el que lleva la bandera en términos de papás admirables. En los humanos, y les hablaba de nuestra línea de investigación, la literatura de las relaciones familiares se ha concentrado por años y años y años en las mamás. Y si ustedes van a buscar literatura sobre relaciones padres-hijos de los 70 y los 80 fundamentalmente, todo gira alrededor de la mamá, porque partimos de ese presupuesto de familia tradicional y de la mamá como la única cuidadora capaz de garantizar la supervivencia y la crianza de los hijos. Sin embargo, a partir de los años 80, finales de los años 80, algunos autores empezaron a cuestionar el papel del papá en la crianza y el desarrollo de los hijos, y se encuentra en las últimas 2 décadas una literatura importante sobre el rol del papá. Nosotros estamos iniciando una línea de investigación en nuestro grupo sobre el rol del padre en el desarrollo de los hijos, en el bienestar de los hijos y en la familia, porque consideramos que los papás han estado abandonados no solamente de su papel dentro de la familia, sino también en la literatura.
Hablando de la perspectiva psicológica, hay varias dimensiones que se han evaluado dentro de las relaciones padres-hijos, y acá nos vamos a empezar a centrar en el subsistema de padres-hijos. No nos vamos a concentrar hoy en la relación de pareja, entonces vamos a explorar un poquito y a contarles un poquito qué hemos hecho nosotros dentro del grupo en términos del estudio de las relaciones padres-hijos. La calidad de las relaciones padres-hijos se ha estudiado desde diferentes perspectivas. La teoría del apego es una de ellas, la teoría de la aceptación-rechazo es otra de ellas. Les voy a mencionar cosas muy breves, ilustrativas de estos dos abordajes teóricos. Y como les decía, el involucramiento parental es un constructo relativamente reciente que está tomando mucha fuerza en el estudio de lo que hacen papás y mamás con sus hijos. La literatura del apego proviene pues, de la teoría de Bowlby y Ainsworth. No me voy a detener en explicar la teoría. Nosotros tomamos la teoría del apego como uno de los abordajes teóricos en el estudio en nuestras investigaciones. La teoría del apego pues, habla de una serie de características importantes en la relación afectiva entre los cuidadores, no solo la mamá, los cuidadores y los hijos, y dependiendo de esas características y de esas interacciones tempranas, pues se van a establecer unos patrones o estilos de relación, algunos adecuados, como es el apego seguro, otros no tanto, como son los distintos apegos inseguros, que van a determinar un curso en la trayectoria de desarrollo de los hijos, especialmente a nivel del desarrollo social, pero también a nivel de otras áreas del desarrollo. Hay ciertos patrones que se han identificado, que muchos de ustedes seguramente conocerán muy bien, en las relaciones de apego en la infancia. Estudios en la adolescencia y en otras etapas como la adultez han encontrado patrones de apego similares con nombres de pronto distintos. Estos son algunos de los autores contemporáneos que estudian las relaciones de apego en la adolescencia, las relaciones de pareja y las relaciones de los que se van a convertir en papás. Dentro de esta perspectiva, el estudio del apego se ha manejado desde un punto de vista de categorías o tipos de apego, pero hay otros autores que proponen visiones distintas con constructos un poco más continuos, como el nivel de seguridad, que nos habla de ciertas características de la relación afectiva, pero no tanto categóricamente en términos de A, B, C o D, sino en términos de un continuo de interacciones sociales y emocionales, donde hay contribución de los cuidadores y de los hijos que van a determinar la calidad de esa relación. Nosotros en particular hemos utilizado esta aproximación para evaluar la calidad de la relación afectiva entre los papás y los hijos en nuestras investigaciones. La teoría de aceptación-rechazo, que se conoce como Park Theory, fue propuesta por Ronald Rohner y desde hace un par de décadas, más de un par, como 3 o 4, pues se ha reflejado en una cantidad de investigaciones tanto en Estados Unidos como a nivel de investigación cultural en muchísimos países del mundo, y sus presupuestos están basados como en este continuo entre dos dimensiones que son fundamentales en la interacción de los hijos con sus cuidadores. Una dimensión positiva, que es la de aceptación, calidez, afecto, amor, protección, etc. Y familias donde el patrón se caracteriza por aceptación, pues son familias donde el desarrollo de los hijos es un desarrollo más positivo, hay mejores competencias sociales, mejores habilidades sociales, mejor ajuste psicológico. Relaciones padres-hijos que están caracterizadas por el rechazo de diferentes maneras, rechazo hostil, rechazo encubierto, rechazo de diferentes formas, pues van a indicar una trayectoria de desarrollo social, académico y psicológico para los niños mucho más complejo, mucho más problemático, y que va a implicar una cantidad de intervenciones. La teoría de la aceptación-rechazo también es otro de los marcos teóricos que nosotros hemos usado y que hemos evaluado a nivel metodológico también a través de los instrumentos que Rohner ha diseñado como parte de su teoría. Como les decía, el involucramiento parental es un constructo relativamente nuevo. Si ustedes se dan cuenta en la perspectiva biológica, la inversión parental, pues el concepto existe desde hace muchísimo tiempo. En los humanos, pues se presuponía que la mamá era la que mostraba inversión en los hijos, en un concepto muy tradicional.
Recientemente, a partir de la década de los 90, se ha empezado a finales de los 80, con la importancia del estudio de los papás, vinieron el desarrollo de una serie de constructos psicológicos importantes para estudiar y el involucramiento paterno más que el involucramiento parental empezó a tomar fuerza. Estos son algunos de los autores que han estudiado este constructo y se empezó a hablar fue de involucramiento paterno porque se supone que la mamá de hecho pues ya se involucra. Estas son algunas de las dimensiones con las cuales se ha evaluado el involucramiento. Nosotros hemos utilizado algunas de ellas. Hay un instrumento que se llama el instrumento de involucramiento parental y pues eso nos lleva a otra cantidad de información importante que empieza a surgir dentro de los estudios de relaciones familiares. Les vamos a hablar ahora un poquito de nuestros proyectos de investigación para tratar de ver o ejemplificar cómo esta perspectiva integradora se puede ver ilustrada a nivel teórico y metodológico en proyectos de investigación específicos. Bueno, entonces yo voy a hablar en esta parte sobre, ya lo mencionó Sonia, algunas de los sistemas de relación dentro de la familia que hemos abordado en nuestros estudios, así como sobre las variables que hemos considerado. Vamos a enfocarnos específicamente en los estudios que han tenido que ver con relaciones padres-hijos, que es como el tema particular que estamos enfatizando en esta última parte de la presentación. Posteriormente yo les voy a hablar un poquito sobre la política pública, que es el tercer aspecto que integramos dentro de esta perspectiva. Básicamente los proyectos de investigación del grupo, como su nombre lo indica, relaciones afectivas a lo largo de la vida, el grupo ha tenido como el interés particular de estudiar diferentes tipos de relaciones y hemos optado también por, a raíz de lo que presentamos hace un momento en términos de la diversidad en las estructuras familiares en nuestro contexto, entonces hemos optado también por mirar o examinar esas relaciones familiares dentro de diferentes contextos, especialmente las relaciones padres-hijos, en contextos como familias nucleares, que básicamente serían las familias formadas por padres biológicos, donde están presentes las dos figuras parentales, en familias reconstituidas. Aquí estamos hablando de familias que básicamente surgen por una segunda unión de pareja, en las cuales generalmente conviven la pareja convive con hijos de una anterior unión de uno o de los dos miembros de la pareja, y en donde entonces se crean relaciones padres-hijos con figuras que no son los padres biológicos. En este caso hablamos en nuestro contexto pues, de padrastros y madrastras, y esto lógicamente tiene una serie de connotaciones, cada uno de estos términos en relación con, puede ser una relación positiva o no tan positiva. Y también en estas familias se presentan lógicamente diversidad de relaciones de hermanos, entonces podemos tener hermanos biológicos, medio hermanos, que son básicamente hermanos que están emparentados con un individuo solamente a través de su padre o de su madre, serían hijos que nacen de estas nuevas uniones, y también están los hermanastros, que básicamente serían hijos de la nueva pareja de nuestro padre o madre biológico. Y por último nos hemos concentrado también en las familias formadas por personas con orientaciones sexuales diversas, en este caso pues en alianza con otro grupo de investigación del Departamento de Psicología, hemos desarrollado un proyecto de investigación sobre padres y madres LGB, las relaciones que ellos establecen con sus hijos, con su pareja y con su familia de origen. En términos específicamente de cuáles son los subsistemas de la familia que consideramos tienen una relación directa, pueden incidir en la relación padres-hijos o se pueden ver afectados por ella. Entonces hemos tenido en cuenta la relación de pareja, la relación con hermanos y la relación con abuelos, básicamente personas de la generación de los abuelos que están vinculadas directamente en labores de crianza de los hijos, más específicamente en madres adolescentes, cómo la abuela participa en la crianza del hijo cuando pues, su hija está no solamente pasando por esta transición de la adolescencia, sino también se ha convertido en madre. Bien, y por último es importante mencionar que hemos tratado
en los proyectos de involucrar este enfoque diferencial. Como ya mencionó Sonia, esto hace parte de esta nueva tendencia hacia resaltar el papel de cada una de las figuras parentales y su efecto diferencial sobre el desarrollo de los hijos. Entonces, en los proyectos que hemos realizado hemos incluido tanto variables del padre como de la madre y analizado las contribuciones que hacen estos factores del padre y de la madre en el desarrollo particular de los hijos. Un proyecto más reciente que está en desarrollo es este que mencionó Sonia sobre el rol del padre. Entonces, dentro de este mismo línea de investigación sobre relaciones padres-hijos, pues tenemos este proyecto que va a involucrar tanto variables del individuo, en este caso del padre, como sus creencias y su autoeficacia parental, variables de la relación con los hijos, en este caso calidad de la relación e involucramiento, y los efectos que estas variables que hemos mencionado tienen sobre tanto los padres como los hijos, en términos de su ajuste psicológico y del bienestar que estas personas experimentan en sus vidas. Como Sonia mencionó, el propósito de esos estudios siempre ha sido mirar no solamente efectos directos, sino también efectos indirectos, contemplar diferentes tipos de relaciones que pueden existir entre las variables que hemos mencionado. Aquí hay un ejemplo de algunas de las variables que hemos incluido en estudios sobre la calidad de la relación padres-hijos. Hemos tenido en cuenta aspectos, como ya mencionó Sonia, desde la teoría del apego, dimensiones como la confianza y la comunicación. Dentro de la teoría de aceptación y rechazo, pues todas aquellas conductas que el hijo percibe como amorosas, de aceptación de parte del padre, como también aquellas que indican algún grado de rechazo hacia sí mismo. Entonces, hostilidad de parte del padre o negligencia en el cuidado pueden ser ejemplos de estas conductas de rechazo. El involucramiento parental ha sido otra variable que hemos incluido en los estudios, y recientemente pues tanto en el estudio sobre el rol de los padres como en los estudios comparando familias con diferentes estructuras, familias de padres biológicos como familias reconstituidas. Y el tratamiento diferencial, esto es una variable que surgió en nuestro interés en estudiar también la incidencia de la relación que tienen los padres y los hijos sobre la relación de hermanos. Entonces es importante mirar un poco aspectos como qué tanto los hermanos perciben un tratamiento diferente de parte de los padres y esto cómo influye en la calidad de la relación que establecen entre ellos. Aquí tenemos algunas de las variables, digámoslo así, dependientes, los efectos que queremos mirar tanto en la parte individual o aspectos individuales de funcionamiento de los hijos, entonces aspectos como el ajuste psicológico y la calidad de vida de los hijos, y también en aspectos más relacionales, cómo influye la relación padres-hijos este nuevo sistema de relación dentro de la familia, que es la relación de hermanos. Dentro de la relación de hermanos miramos aspectos como el conflicto, la calidez o cercanía entre los hermanos, y básicamente esta diapositiva como que ilustra un poco o resume variables que hemos tomado en cuenta en diferentes tipos de proyectos, en diferentes estudios que hemos realizado. El mantener un enfoque integrador, como mencionaba Sonia, no solamente se refiere a la necesidad de contemplar cómo diferentes sistemas dentro de la familia se integran e interactúan entre sí, sino también contemplar desde el punto de vista metodológico diferentes estrategias para llegar a evaluar lo que es la calidad de la relación padres-hijos y estas otras relaciones dentro de la familia, por ejemplo la relación de hermanos. Entonces hemos recurrido a metodologías de tipo mixto, en las cuales combinamos tanto enfoques cuantitativos como cualitativos. Eso se traduce específicamente en realizar, por ejemplo, encuestas o cuestionarios con personas, pero también tomar muestras más pequeñas en las cuales evaluamos a través de entrevistas en profundidad varios de los aspectos que evalúan los cuestionarios. De esa manera podemos ampliar un poquito y llegar a conocer realmente qué significa para diferentes integrantes de la familia, por ejemplo, una relación cálida o cercana con el otro, qué implica para hermanos biológicos o para hermanastros ese tipo de dimensiones dentro de la relación, cosas que de pronto posiblemente no podemos capturar simplemente a través de cuestionarios que se contestan en escalas cuantitativas.
Bueno, entonces, por último, este otro nivel desde el cual vemos posibilidades de integración en el estudio de las relaciones padres-hijos, y también donde vemos posibilidades de impacto directamente en el contexto, pues ese vínculo que tiene que ver con la familia y la política pública. Desde el grupo hemos trabajado ya en dos proyectos de análisis de estas políticas, específicamente en poblaciones vulnerables. Vamos a partir un poco de la definición general de lo que entendemos por política pública, a partir de lo que plantea Karen Bogen-Schneider, que es una de las autoras que más escribe sobre el tema. Básicamente la política pública se refiere a todo lo que el gobierno hace por y para la familia. Entonces, es una definición bastante amplia en donde podemos incluir tanto leyes que se formulan dentro de la República, como también programas específicos que se diseñan con unos objetivos en donde se acuerda, pues básicamente brindar cierto tipo de acciones o estrategias para proteger o brindar bienestar a este grupo familiar. Bogen-Schneider hace una distinción importante entre políticas implícitas y políticas explícitas para la familia, que vamos a retomar más adelante. Básicamente, de una manera muy sintética, las políticas implícitas serían todas aquellas políticas que intentan impactar no directamente a la familia, sino que son políticas que inciden indirectamente sobre ella. Podemos pensar en muchas políticas sociales, por ejemplo, de salud reproductiva, que lógicamente van a tener un impacto sobre la familia y sobre cómo la familia, por ejemplo, aumenta en tamaño o cómo las personas, en este caso la pareja, logra distanciar los hijos, y eso va a influir lógicamente a largo plazo en todo lo que hemos estado hablando de la dedicación que pueden tener los padres a los hijos. Entonces esta política como tal, aunque es una política de salud reproductiva, tiene un impacto sobre la familia, pero es una política implícita acerca de la familia. Las políticas explícitas son aquellas que tienen más en cuenta el funcionamiento de la familia y que están destinadas a lograr que haya un desarrollo de estas funciones de la familia y que las familias hagan mejor, digamos así, las cosas que tienen que hacer. Entonces son políticas más directas. Dentro de nuestro contexto colombiano, a partir de la década de los 60, toma como más auge el concepto de política familiar. Uno de los hitos que se da durante este periodo es en el 68 la creación del ICBF, y desde ahí en adelante pues podemos registrar una serie de desarrollos en la política familiar en diferentes temas, matrimonio y unión marital, de hecho, y divorcio, y conocemos pues leyes que se han formulado recientemente en relación con, por ejemplo, el divorcio express, o en los 90s el reconocimiento de las parejas que forman uniones maritales de hecho. También en los temas de familia y niñez pues tenemos desarrollos recientes, no son los únicos, pero para ejemplificar la Ley de Protección Integral a la Familia y el Código de Infancia y Adolescencia, que posiblemente hemos escuchado mencionar. Son ejemplos de ese tipo de políticas para, digamos así, mejorar las condiciones de desarrollo ya de miembros específicos de la familia. En términos de violencia intrafamiliar, encontramos diversos decretos básicamente destinados a la prevención y al castigo o al, digamos así, el control de este fenómeno que es la violencia intrafamiliar en diferentes aspectos, tanto la violencia dentro de la pareja como la violencia hacia los hijos. Y en términos de trabajo y familia, la relación trabajo-familia, pues conocemos todos leyes que posiblemente las pensamos más como en beneficio del trabajador, pero que definitivamente repercuten en el bienestar de los hijos, como la licencia de maternidad o la Ley María, que sería la contraparte masculina, digamos así, de la licencia. Bueno, estos esfuerzos en políticas también se han extendido lógicamente, y pues, en nuestro gobierno esos programas posiblemente son los que toman más atención de los medios, en programas como Familias en Acción o las políticas públicas para la población desplazada. Estos son básicamente programas del gobierno específicamente para familias en condiciones de vulnerabilidad, bien sea por pobreza extrema o por condición de desplazamiento debido al conflicto armado. Entonces son ejemplos de esfuerzos en política. Nos damos cuenta que muchos de ellos incluso tienen por título familias, la palabra familia, y vamos a ver hasta qué punto pues estos esfuerzos corresponden o no
a políticas explícitas o implícitas acerca de la familia. En general, lo que vemos en el análisis que hemos realizado es que muchos de estos esfuerzos, particularmente aquellos que están enfocados o que dicen estar enfocados en la familia, realmente contemplan a algunos individuos dentro de la familia. Los objetivos de los programas se orientan básicamente al beneficio de las personas desprotegidas dentro de la familia o más vulnerables, que generalmente se considera son los niños y las mujeres. Eso hace pensar entonces en que muchos de los objetivos no reflejan realmente que estas políticas o estos programas sean programas explícitos o políticas explícitas acerca de la familia, y que es necesario entonces pensar la política pública en la familia, sobre la familia más desde el punto de vista del funcionamiento familiar. Sería óptimo que nosotros como investigadores sobre relaciones familiares pues pudiésemos incidir de alguna manera en este cambio que tiene que haber en la política pública, y entonces proponemos algunas recomendaciones desde nuestro grupo en relación con esos aspectos. Primero que todo, la concepción de la política debe estar orientada por básicamente el enfocarse en el funcionamiento familiar, en una concepción realmente de una política para el grupo familiar, no para individuos dentro de la familia, en la cual no se perciba simplemente a la familia como un telón de fondo del desarrollo del niño o como un elemento de apoyo más en ese desarrollo, sino que se conciba a la familia, el funcionamiento de la familia, como el objetivo central de la política. ¿Cómo podemos ayudar a las familias a mantener un mejor clima emocional, por ejemplo, dentro de las relaciones familiares? ¿Cómo podemos ayudar a la familia a funcionar dentro de una estructura social a lograr unos objetivos particulares? Y desde luego, entonces es importante destacar pues que aunque hay esfuerzos dentro de nuestra política pública en relación con introducir una perspectiva de género, y existen pues avances significativos en nuestro país sobre esto, es importante que las políticas de familia en general reflejen una perspectiva de género. Nos encontramos, por ejemplo, con Familias en Acción, que es un programa que está basado en el esfuerzo, digamos así, o el compromiso que tienen los padres, pero generalmente es la madre quien da ese compromiso de llevar a los hijos a diferentes tipos de servicios médicos, nutricionales, de asistir a charlas informativas, y también de garantizar que los hijos atiendan o asistan al colegio. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta cómo, en cierta manera, la política perpetúa una concepción de familia basada específicamente en el involucramiento solamente de la madre dentro del desarrollo de los hijos. Por eso pensamos que un reto importante sería cómo involucrar a las figuras parentales y, lógicamente, figuras de ambos sexos, quien esté actuando de padre, no tiene que ser el padre biológico, en este tipo de objetivos, y realmente atender entonces las necesidades tanto de hombres como de mujeres en relación con la familia. Esto llevaría a una situación de mayor equidad dentro del desarrollo de la familia, y pues lógicamente produciría unos modelos más positivos para los hijos. En relación con la operación de la política, nosotros pensamos que es importante aquí destacar la necesidad de centralizar la concepción de los programas en un solo ente administrativo y de desarrollo de política. En este momento ustedes se dieron cuenta de toda la serie de programas que mencioné, y hay muchos otros, algunos directamente dirigidos por el ICBF, pero otros también concebidos desde diferentes instancias. Por ejemplo, Familias en Acción es parte de los programas que desarrolla Acción Social, que es otro ente dentro del gobierno que se ocupa de desarrollo de políticas, y así podemos ver en los diferentes ministerios, en el trabajo, en salud, diferentes entidades que se ocupan del desarrollo de la política. Entonces pensamos que esa disgregación, desintegración, digamos así, de responsabilidades hace que precisamente esta concepción integradora de familia no pueda permear todos los programas de política que existen dirigidos a la familia, y que sería lo ideal que esto ocurriera. El otro aspecto importante es el monitoreo constante de cómo se ejecutan los proyectos, y que haya sistemas de evaluación para la ejecución de los proyectos. Muchas veces existe un divorcio entre lo que la entidad que desarrolla la política quiere lograr y lo que aquellas entidades que se contratan para operar los programas terminan logrando.
Y en términos de evaluación de políticas, pues hemos visto ejemplos muy importantes de esfuerzos tanto del gobierno como también de grupos de investigación en diferentes universidades en relación con la evaluación de la política. Y creo que en eso podemos decir que hemos avanzado bastante en considerar la evaluación como un componente importante dentro de la política. Y en políticas en familia, pues un ejemplo estrella es el programa de Familias en Acción, que ha tenido evaluación a través de estudios longitudinales, donde se ha hecho seguimiento a las familias usuarias del programa. Sin embargo, quedan algunos retos, lógicamente. Uno de ellos es el tener estudios diagnósticos sobre poblaciones que van a ser objeto de la política. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de las familias desplazadas, no se conoce su condición inicial antes del desplazamiento. Nos falta entonces en nuestro país desarrollar sistemas de información y de evaluación sobre la familia, diferentes tipos de familia, de manera que podamos crear líneas de base para poder mirar los impactos, evaluar los impactos de los programas. Igualmente, los indicadores de resultados en muchas de las políticas apuntan a aspectos más de tipo bienestar físico o salud física y nutricional, y no tanto a bienestar emocional del individuo, y mucho menos a funcionamiento de la familia como grupo. Entonces, creemos que es importante desarrollar esos indicadores de resultados para mirar realmente el impacto que está teniendo el programa sobre la familia y no específicamente sobre sobre miembros específicos de la misma. Y la comunicación e intercambio permanente entre investigadores y formuladores de política es un punto que vamos a destacar ahorita en las conclusiones. Entonces, simplemente la importancia de nosotros como investigadores conectarnos con quienes desarrollan la política, porque todo esto que acumulamos de información a través de investigaciones y que publicamos muchas veces no llega a estas instancias, y quienes formulan la política pues lógicamente tienen unos intereses particulares en la cabeza y nosotros tenemos otros. Entonces tiene que haber una comunicación, un diálogo con este propósito de mejorar la calidad de la política, que la política esté basada en una evidencia científicamente sustentada, pero también de parte de nosotros como investigadores acomodar nuestros intereses a esos intereses que tiene quien desarrolla la política y el lenguaje que esa persona habla. Bueno, yo creo que eso les va a ampliar ahorita un poquito más al respecto. Bueno, en esta maratón probablemente hemos corrido un poquito, pero pues queríamos que no se nos quedaran elementos sin compartir de lo que habíamos presupuestado. Entonces pues ha sido un poquito acelerado. Modelos integradores en teoría e investigación es el tema que nos ocupa en la cátedra. En psicología y en psicología del desarrollo y de las relaciones familiares, nosotros consideramos que el estudio de las relaciones familiares, que es lo que tratamos de mostrarles durante esta sesión, es un buen ejemplo de un modelo integrador en el estudio de un aspecto particular del comportamiento humano, no tanto individual, sino de este grupo que es tan fundamental para entender muchas cosas, tanto de los individuos como de la sociedad. Un segundito. Como veíamos nosotros, el estudio de las relaciones familiares nos brinda como dos líneas para entender esta aproximación integradora. Una conceptual desde los modelos sistémicos y contextuales que les compartíamos previamente, donde la definición de familia tiene unas características particulares. Lo que pasa al interior de la familia está caracterizado por una serie de relaciones, de interacciones, de comportamientos de unos y otros que inciden fundamentalmente. La familia se encuentra dentro de otra cantidad de contextos que son muy importantes, y esa visión teórica y conceptual pues nos lleva es como el fundamento de esta concepción integradora. No es una familia aislada, no es un individuo en desarrollo en una burbuja,
es un cúmulo de interacciones que no solamente van dentro de estos microsistemas de la familia a la escuela, de la escuela al contexto laboral de los papás, al barrio, etcétera, sino flechas bidireccionales que van desde los microsistemas entre sí, y eso es lo que se conoce como esto, el mesosistema, distintas conexiones y fuentes de influencia, y entre estos microsistemas más inmediatos y cosas a nivel del contexto mucho más macro. Por eso nos parece importante incluir el asunto de la política pública, porque no es solamente lo que pasa en la persona, sino es lo que pasa en la persona dentro de este contexto familiar, pero eso que pasa en la persona dentro del contexto familiar está influenciado por todos los sistemas sociales, culturales, económicos, políticos. Entonces, hablar de enfoque integrador implica considerar la familia dentro de este esquema contextual. Pero además, aparte de considerarla dentro de este esquema contextual, hablar de contextos en la familia pues nos lleva a considerar las diferentes estructuras, y eso es una cosa fundamental. No es la familia nuclear el único tipo de familia en el que nos debemos centrar. A veces a uno le da un poquito de escalofrío escuchar a nuestros hombres de la patria que están dirigiendo muchas cosas de nuestro país referirse a la familia o a familias de diversas estructuras con ciertos apelativos y con ciertos prejuicios que son realmente como espeluznantes. Entonces, hablar de política pública, si ellos son los que se encargan de hacer la política, pues estamos en serios problemas. Si no consideramos contextos inmediatos, distintas estructuras, distintos miembros que componen la familia y diversas dinámicas de interacción familiar, realmente no vamos a poder aportar mucho a programas que apunten al bienestar de la familia y a políticas que rijan el funcionamiento familiar. Necesito quitar esto para ver la cosa que está detrás. Aquí está. Ya. Perdón la tecnología, pero como ustedes se dan cuenta, no soy la más versada en estos aspectos. Entonces, hablar de enfoques integradores también implica, y por eso citamos autores que han trabajado en la perspectiva evolucionista, citamos autores que han trabajado desde la sociología, citamos autores que han trabajado desde la antropología y desde el trabajo social. Entonces, una perspectiva integradora en el estudio de las relaciones familiares también es una perspectiva multidisciplinaria, una perspectiva donde las distintas disciplinas desde sus diferentes lentes de análisis están aportando factores y aspectos importantes a la comprensión de la familia y de las dinámicas familiares. Y eso nos lleva también a una complejización en aspectos metodológicos. Karen mencionaba cómo estamos hablando ahora de una apuesta por métodos mixtos de investigación. Cuando nosotras estudiamos, nosotras dos, Julio Eduardo, en la Universidad Nacional, gastábamos enormes cantidades de tiempo peleando entre aquellos que tenían un enfoque cuantitativo versus aquellos que tenían un enfoque cualitativo, y eso todavía se ve aún dentro de los programas de psicología actuales. En el estudio de las relaciones familiares, con este enfoque integrador, pues estamos hablando de la importancia de que metodológicamente asumamos una aproximación mixta, donde no importa la metodología, lo que importa son las preguntas de investigación, las variables que incluyamos en los estudios, y desde ambos abordajes la metodología cualitativa nos permite una cantidad de información muy rica sobre esas interacciones familiares. La metodología cuantitativa nos da otra perspectiva también muy concreta y muy específica, y es de ese diálogo entre estos aspectos metodológicos que podemos nosotros lograr una mejor comprensión de las relaciones familiares. Karen ya le mencionó, hablar de familia implica no solamente concentrarse en la mamá, ni solamente en el papá o solamente en los hijos. Implica también estudiar una serie de estructuras, pero también una serie de sistemas de relaciones que están dentro de este microsistema que se llama familia. Los hermanos, por ejemplo, son importantes. En muchos contextos es el hermano mayor el que actúa de cuidador para los niños. Y en muchos contextos este hermano mayor no es el de 18 años, es el hermano mayor de 8 años que se encarga de cuidar al hermano menor de 3.
porque sus papás tienen 2 jornadas de trabajo, porque no hay un papá, porque no hay una mamá, etcétera, etcétera. Los abuelos son importantes especialmente en el contexto latinoamericano y en nuestro contexto colombiano. Entonces, los distintos sistemas familiares van a ser un elemento absolutamente vital. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de relaciones familiares, tenemos que pensar en el continuo que va desde la investigación básica. También hay que desdibujar, y eso por fortuna ya se ha logrado, el asunto también que era muy frecuente en nuestra época de estudiantes, que era investigación básica o investigación aplicada. La idea es que debe existir, como lo mencionaba Karen, una comunicación estrecha, y en ese continuo debemos incluir la investigación por un lado, básica o aplicada, pensando en el otro extremo del continuo, que es la política pública. Entonces, queremos hacer el llamado de atención que ha hecho Bob Snyder a través de su literatura y otros autores norteamericanos y muchos colegas nuestros en Colombia, de la importancia de la conexión entre esos 2 ámbitos, los investigadores y los que hacen la política. Los que hacen la política no pueden ir por un lado hablando de la familia con unas ideas retrógradas y prehistóricas, ni los investigadores podemos quedarnos en la Torre de Marfil haciendo investigación. Debe existir una comunicación para que realmente lo que investigamos llegue en algún momento a impactar a través de programas y a través de leyes y a través de políticas a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros papás y mamás. Esto es lo que queríamos compartirles. Muchísimas gracias por su atención. Ahí les ponemos nuestro correo si hay alguna pregunta. Muchas gracias a las doctoras Karen Ripoll y Sonia Carrillo, profesoras asociadas de la Universidad de los Andes y miembros del grupo de investigación en relaciones afectivas a lo largo de la vida. Tenemos ahora una sesión de preguntas. Realmente tenemos también los deseos de participar desde otros sitios o ciudades del país. También tenemos otras preguntas que ya se nos han enviado y que vamos a proceder a contestar. Y queremos decirles de todos casos que al final va a haber una rifa de unos libros entre los que están anotados en sus listas de asistencia. Haremos con ellos la rifa. Entonces, dejamos primero para las preguntas que han llegado aquí al auditorio y vamos a ver si logramos ver algunas de las preguntas que por chat o por otros sistemas nos han enviado al Hola. ¿Sí? ¿O prefieren ahí sentarse? Bueno, una de las preguntas que nos hace el auditorio es si se puede hablar de consecuencias positivas o negativas dependiendo de la estructura familiar y si hay un tipo de familia que sea más funcional que otra. Bueno, aquí yo pienso que es importante tener en cuenta que sí existe desde la investigación evidencia acerca de algunas estructuras familiares en las cuales se tienden a presentar más problemas para el desarrollo de los hijos, pero que, por ejemplo, las familias monoparentales, pero que esas familias monoparentales pues tienen unas condiciones específicas que debemos también considerar. Generalmente en esos estudios, familias monoparentales encabezadas por mamá, o sea, madre cabeza de familia con sus hijos, en las cuales pues la familia monoparental se ve en desventaja en diferentes aspectos dentro del el estudio que se realiza. Uno de ellos es la falta de apoyo social, es decir, una mamá aislada tratando de sacar adelante una familia. Entonces, eso nos llama la atención sobre la situación particular de la estructura familiar, el hecho de que existan o no las 2 personas de la pareja, el hecho de que otras personas estén involucradas en la crianza de los hijos, cómo puede impactar en términos del desarrollo de sus hijos.
Definitivamente pueden haber diferencias, como les mencionábamos en la presentación, existen unas tareas que todas las familias ejecutan. Lo que tenemos que entrar a mirar es en términos de funcionamiento, es cuáles son las estrategias que las familias desarrollan para llevar a cabo esas tareas y qué tan funcionales resultan ser esas estrategias. Lógicamente, cuando tenemos a una sola persona criando a los hijos, pues tenemos que hablar de estrategias diferentes. Esa persona posiblemente va a recurrir a otros sistemas de apoyo o incluso a los hijos mayores para llevar a cabo este tipo de tareas. Allí es donde se cuestiona hasta qué punto pues, ese hijo que pasa a realizar funciones paternas o maternas pues va a tener en cierta manera menos oportunidades en su desarrollo y va a verse obligado a asumir ciertas funciones que no son apropiadas para su etapa de desarrollo. Entonces sí existen cuestionamientos al respecto. Lógicamente no podemos generalizar y pensar que todas las familias monoparentales tienen más dificultades que las familias en las que existe la pareja. Es importante tener en cuenta la calidad de las relaciones más que la estructura familiar como tal. Si hay unas relaciones cálidas, si hay comunicación dentro de la familia y si la familia o en este caso la cabeza de la familia cuenta con apoyo, puede ser de una red de apoyo de otras personas que están en la familia extensa o de amigos o personas que están allegadas al núcleo familiar, es muy posible que el desarrollo de las funciones normales de la familia pueda realizarse exitosamente. Entonces no debemos tender a clasificar el funcionamiento familiar únicamente en términos de la estructura, sino más bien de la calidad de cómo se llevan a cabo esas funciones dentro de la familia. Esa era una pregunta y pues creo que es bien pertinente para la presentación y la investigación que estamos realizando. Otra pregunta, ¿continúo? Sí, y ya ahora llevamos el que ayer. Okay. Otra pregunta tenía que ver con qué puede aportar la investigación en psicología a la discusión sobre derechos de la población LGBT. De hecho, había varias preguntas alrededor. Sí, pues nosotros empezamos hasta ahora a investigar al respecto. En el proyecto de investigación que realizamos lo hicimos con una muestra pequeña, con un estudio cualitativo, pero tenemos pues lógicamente conocimiento de investigaciones que se han hecho en otros contextos, en otros países en relación con el ser padres o madres dentro de una relación, dentro de una familia donde el papá o la mamá tiene una orientación sexual diversa. Yo creo que es importante como señalar, o uno de los aspectos que yo señalaría es básicamente que la investigación puede nutrir mucho el conocimiento de quienes desarrollan la política en relación con la calidad de las relaciones que se pueden presentar en este tipo de familias. Nosotros observamos en nuestra pequeña muestra, lógicamente, dificultades digamos así, en el establecimiento de esta relación con los hijos cuando, por ejemplo, en particular nosotros tomamos una muestra en la que los hijos habían nacido en una relación heterosexual que había tenido la persona antes de asumir una orientación sexual homosexual o bisexual. Entonces, estos hijos pues nacen dentro del contexto de un matrimonio y también se ven afectados por la disolución de esa unión matrimonial. Entonces hay varios aspectos que evaluar. Yo creo que es importante, como señalaba ahorita, que quienes formulan la política tengan conocimiento sobre cómo estas familias funcionan y cómo llegan a desarrollar estrategias para adaptarse a estos cambios, no solamente el divorcio, sino también el hecho de que el padre o la madre pues salga del closet y revele la orientación sexual a sus hijos, y lo que esto implica para los hijos, para la persona que era la pareja anterior y para la nueva pareja o el nuevo núcleo, red de apoyo de esta persona. Yo pienso que también otro punto en el cual podemos contribuir muchísimo es en la desmitificación a partir del conocimiento basado en nuestra investigación, de la desmitificación de ciertos atributos que se le hacen a estas familias o el pensamiento que se tiene acerca de las consecuencias que estas relaciones pueden tener para los hijos, especialmente en su desarrollo sexual. Desmitificar un poquito todas estas creencias que se tienen al respecto, que no están realmente fundamentadas en conocimiento científico. Creo que una de ellas puede ser, por ejemplo,
si tienen un papá gay, entonces el hijo va a ser gay porque va a haber una relación de pareja gay, y pues la literatura nos dice que eso no necesariamente es así. Entonces, yo creo que es básicamente proveer información y destruir, digámoslo así, aquellos mitos que vician un poco el desarrollo o no de políticas a favor de las familias LGBT. Bueno, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo incluyen en sus estudios y apreciaciones las prácticas institucionales? Por ejemplo, Instituto Mundial de Bienestar Familiar, instituciones de protección, etcétera, con familias, teniendo en cuenta que es difícil hoy separar investigación de intervención. ¿Cómo incluyen en sus investigaciones las prácticas institucionales de entidades? Bueno, el asunto de la política pública definitivamente para nosotros es un asunto relevante, y desde hace un par de años como que nos hemos incursionado en el estudio de lo que significa la política pública, tratando justamente de evaluar los factores que son importantes en la elaboración de la política pública, y justamente haciendo la reflexión sobre la importancia de esa conexión, que es lo que hemos encontrado en la literatura. Dentro de nuestras investigaciones, digamos, no hemos abordado cosas de política pública, digamos, en el sentido directo, yo lo diría más indirecto. O sea, tenemos un par de publicaciones sobre políticas públicas en familia, más desde el punto de vista de plantear esa reflexión y plantear como una serie de preguntas y recomendaciones para tanto investigadores como personas que hacen la política pública. Definitivamente, hablar de política pública implica no solamente que nosotros como investigadores tengamos en cuenta que eso debería traducirse en algún momento en que eso llegue a los niños y a las familias, pero esa conexión es muy complicada. Un ejemplo muy bonito que yo cito con frecuencia del papel de los profesionales, no solamente de la psicología, sino de diferentes disciplinas, es la Ley de Infancia y Adolescencia. Con frecuencia pensamos que la Ley de Infancia y Adolescencia fue producto de un par de congresistas. A veces cuando uno se mete a Google y saca Ley de Infancia y Adolescencia, sale ese nombre de un par de congresistas como si ellos hubieran sido los gestores del proyecto, y como si, peor aún, si ellos hubieran sido los que hubieran dado el proyecto. La Ley de Infancia y Adolescencia, y lo digo de conocimiento personal porque participé en algunas de las discusiones en las que el grupo nos presentaba elementos, partió del trabajo de un filósofo y de una abogada y de algunos pedagogos que les parecía importante reflexionar sobre el Código del Menor y traer a colación una modificación de la ley. Esto fue producto de reuniones de profesionales de diferentes disciplinas en las universidades. En eso participó Ángela María Robledo cuando era directora de Psicología de la Javeriana, y el proyecto lo escribieron profesionales de diferentes disciplinas, y ahí se puede ver como una integración multidisciplinaria, que luego les tocó ir a hacer el lobby a convencer a los congresistas que eso era importante, y les costó trabajo, fueron 3 años o 4 o 5, pero sí se puede hacer. Nosotros estamos apenas incursionando con el ánimo de poder estrechar los lazos entre la investigación y la política pública. Una pregunta complementaria. De todos casos, hoy se puede hablar de que hay una estrategia gremial para incidir en las políticas que tienen que ver con familia, infancia. Yo no me atrevería a decir que estamos todavía en este punto, porque yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho, especialmente como gremio. Hay muchos trabajos, hay un investigador en Puerto Rico que llama la atención sobre qué tanto los psicólogos conocemos de política pública, y ha hecho unos estudios sobre si existen los programas de psicología, por lo menos una cátedra de política pública, y no lo existe en casi ninguno. Entonces yo creo que estamos haciendo cosas en esa dirección. Hay grupos, el Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional que dirige María Cristina Torrado, es un ejemplo. O sea, hay cosas que se están haciendo, en particular en términos de
infancia y familia, pero tenemos un trayecto muy largo todavía para desarrollar. Yo quisiera agregar que tal vez los esfuerzos más grandes están desde los programas de ciencia política y de economía en las universidades en términos de incidir en política pública, y nosotros los psicólogos tenemos que ganarnos un espacio allí, porque pues, básicamente ellos miran otros aspectos en relación con el desarrollo humano. Y si miramos los programas, por ejemplo, Familias en Acción, está concebido muy desde esta concepción de capital humano, de desarrollo del capital humano, que básicamente se traduce en unos objetivos de bienestar físico, nutricional y educativo, pero pues deja por fuera muchísimos otros aspectos, dimensiones del ser humano, como la parte emocional y afectiva. Entonces yo creo que es importante que ahí nos ganemos un espacio, y posiblemente ahí sí hay mayor representatividad de otras disciplinas en este momento. No sé si tienen alguna de las preguntas, es que una gran cantidad de preguntas que se quisieron resolver y no sé si también había una pregunta sobre específicamente resultados de investigaciones de la relación del papá con los hijos. El estudio, como les decíamos, la inclusión de los papás dentro del estudio de las relaciones familiares es relativamente reciente dentro de la psicología. Entonces, pues la trayectoria de resultados de investigaciones es relativamente corta. En principio se estudiaba al papá no como presente, sino como ausente. Entonces, si vemos la literatura, encontramos muchos estudios donde era la influencia de la ausencia del padre en el desarrollo de los hijos, en lugar de estudiar la influencia de la presencia del papá en el desarrollo de los hijos. Hay otra cantidad de investigación sobre contextos de pronto problemáticos o patológicos, entonces hay estudios sobre maltrato, sobre violencia, sobre abuso sexual, etcétera, etcétera, donde de pronto se ha identificado también algunas figuras paternas. Entonces, la literatura que se ha concentrado en el estudio del papá involucrado, del papá que hace parte de la dinámica diaria tanto de la familia como de los hijos, es relativamente reciente. Lo que muestra la investigación es que papás altamente involucrados, volviendo a nuestro constructo de involucramiento parental, papás altamente involucrados, o hijos más bien, hijos que están en contextos familiares donde el papá está altamente involucrado. ¿Qué significa estar altamente involucrado? Que comparte cierto número de horas con los hijos en distintas actividades, no solamente en tareas o cuestiones escolares, sino en actividades sociales, en actividades familiares. Son hijos que tienen mejores índices de desempeño social, son hijos que tienen mejores índices de desempeño académico y de ajuste psicológico. Entonces, el alto involucramiento parental se ha asociado positivamente con resultados positivos en términos de bienestar y de desarrollo de los hijos. En Colombia la investigación sobre papás es todavía muy limitada, entonces datos de Colombia existen en términos de significados de la paternidad para papás e hijos, cambios en los roles de género. El grupo de Yolanda Puyana en la Universidad Nacional tiene datos interesantes de estudios cualitativos sobre lo que significa ser papá tanto para papás como para hijos. En la Universidad del Norte están haciendo investigaciones también sobre cambios en los roles de género. Entonces estamos iniciando, nosotros estamos apenas arrancando en esta investigación, todavía no tenemos resultados, pero pues hacia allá vamos y podremos compartirles en un futuro cercano. Bueno, realmente son muchas las preguntas, algunas que hagan aplazadas para nuestros próximos invitados en la cátedra Mercedes Rodrigo, algunas preguntas que se hicieron acerca de la perspectiva biológica o evolucionista, y creo que vamos a tener muy buenos representantes hablando del tema de relaciones de familia desde una lógica evolucionista. Ya creemos que a no ser que haya alguna pregunta del auditorio que quiera hacerse o formularse, o si no, daremos por terminada la sesión. Entonces, muchas gracias de nuevo a la